Un gusto saludarlos, bienvenidos a tu programa Libertad Sin Límites. Un saludo especial a ti que nos acompañas a través de la radio y a los amigos que también están junto a nosotros en esta ocasión a través de la TV Nuevo Tiempo. Joel, papas fritas. Para muchos escuchar papas fritas ya se les hace agua a la boca. No es tu caso, tal vez. Creo que no te gusta Yo creo que no es mi debilidad. No Hablando es tu de debilidad. alimentos, creo que no es mucha mi tentación. Bueno, pero no es el caso de No, sin muchos duda. que realmente les gusta muchísimo las papas fritas. Las papas, de hecho, y mira, aquí tenemos una imagen, Sí. ¿quién diría, no? Para quien le gusta realmente ya, por ahí se le hace agua a la boca. está salivando. Las papas tienen un protagonismo innegable en la alimentación global, y esto es una realidad. En el mundo, te doy un dato interesante, se consumen más de 300 millones de toneladas al año. Wow. Y no en vano, es el tercer cultivo alimenticio más importante del planeta. ¿Sabías tú esto? Ahora, es interesante. Además, eso es lo que demuestra un estudio realizado por la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Esto es en Alemania, donde indica ese estudio que el secreto de la gran cantidad de papas fritas que se consumen globalmente está en la mezcla de grasa Así y de es. hidrato de carbono, que eso es lo que realmente las hace adictivas. Por eso las personas cuando ven una imagen o cuando sienten ese olorcito de Ese la papa olor, frita, ¿no? ¿verdad? Uy. Y tú hablaste ya de freírlas, y freírlas justamente las transforma al mismo tiempo no solo en uno de los alimentos emblemas que contribuyen a la obesidad y el sobrepeso, sino también en una de las preparaciones favoritas del mundo occidental. De hecho, teniendo en cuenta todo lo que estamos comentando, su popularidad, también su potencial dañino, tú hablabas de la grasa, del aceite. La doctora chilena, esta especialista, Laura Almendares, comenzó a trabajar hace 2 años en la creación de un sustituto. Y esto me pareció muy interesante. Un sustituto para las papas fritas tradicionales, dice ella, que fue dado a conocer hace pocos meses como las primeras papas fritas saludables. Así han sido cataladas, saludables. Es interesante, Carola. Aún según indicó allí la investigadora del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago de Chile, ella decía así, de manera literal, decía, en términos generales, el consumo de papas fritas es muy alto tanto en adultos, más en adolescentes, incluso en los niños. Los niños. Así que es una costumbre que no se ha podido erradicar. Esto es imposible, yo creo. Entonces, la idea de este proyecto era generar un producto más saludable, que no les hiciera tanto daño. Entonces vamos a apaciguar un poquito. Y mira, para las personas que no pueden dejar el consumo de carne, aparece gluten. Y para aquellos que no pueden dejar la papa, aparece otro nuevo producto. Ahí está el sustituto, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a ver si realmente fue bueno. Vamos a ver. Antes de finalizar la nota de hoy, recordarte que estamos esperando tus comentarios, tus opiniones. Comunícate con nosotros a través del facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Tú que estás por la radio y la TV, siempre nos alegra recibir tu contacto. Bueno, finalizando la nota, resulta que la última etapa de este proceso se va a desarrollar a partir del correspondiente estudio de mercado, obviamente, ¿no? Se tiene que hacer todo ese estudio del mercado, resolución sanitaria que queda en manos de la empresa Interagro, justamente que es la encargada de comercializar. Ya se está pensando en, luego de aprobadas, comercializar las papas fritas saludables. Y una vez, Joel, que se instale este producto en el mercado chileno, en este caso, se espera que empresas extranjeras, transnacionales, pues se interesen, ¿no? Y comiencen a comercializarlas luego para consumirlas. Nace, y finalizo la nota diciendo que nace tal vez un snack saludable, como dice la nota, para aquellos que no pueden permitirse tan seguido comer las papas fritas. ¿Sabes, Carola? Está muy bueno todo el producto que se presenta. Solo hay una palabra quizá en todo este informe de noticia que es para tranquilizar o para quitar un poco la culpa. Tú sabes que los seres humanos tratamos de justificar ciertas cosas que sabemos que nos perjudican en exceso o en gran o en menor cantidad, pero siempre buscamos la manera de que nuestra conciencia esté tranquila. Exacto. Porque no hay nada terrible sabiendo que hay algo que está mal, tú lo sigues practicando, lo sigues consumiendo. Entonces, ¿cómo alivio? Entonces aparecen aquí opciones. ¿Cuál es la finalidad?
tener no solamente salud física, sino también salud mental. Salud mental. Porque yo creo que una conciencia culpable lleva a una persona a noches de insomnio, lleva a una persona a no ser feliz por completo en la vida. Sin duda, esa frase, ¿no? Que las personas mucho dicen, bueno, primero el gusto, después el disgusto, sí. ¿no? Solo que el disgusto hago caso al apetito, pero después, exacto, el disgusto puede ser mayor y las consecuencias una muy conciencia dañinas. culpable es terrible. Gracias por la nota. Hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo nosotros podemos tener una buena conciencia o quitar la culpa de la conciencia, bueno, sin tener que reemplazar por otro producto? Genial. Gracias por acompañarnos, Un Carola. gusto, como siempre. Un grande abrazo para ti. Qué bueno es estar juntos una vez más. Está comenzando Libertad sin Límites. Hoy hablaremos de aquel sentimiento que todos alguna vez en la vida, todos hemos tenido que soportar, superar, y es posible que haya muchas personas que todavía estén luchando, quieran salir de ese sentimiento de culpa tan incómodo que siempre está en nuestra conciencia después que nosotros cometemos alguna cosa en nuestra vida, algo malo, algo equivocado. Entonces ahí viene el sentimiento de culpa. ¿Sabes qué? La mayoría de los seres humanos hoy están llenando muchos consultorios psicológicos porque solamente están buscando un nuevo sentimiento en la vida. Y es librarse de un sentimiento de culpa para tener sentimientos de paz. Eso que llamamos bienestar completo, eso que llamamos vida plena, estar tranquilos, dormir sin una conciencia llena de remordimiento. Eso es el mayor anhelo del ser humano. Si eso costara dinero, solamente los ricos podrían tener una conciencia tranquila. Solo que esto no tiene que ver con posición, con educación, con riqueza. Esto tiene que ver con actitud y tiene que ver con un regalo celestial. Hoy quiero hablarte de cómo tener una conciencia tranquila. Hemos escuchado muchas veces frases tan lindas como la mejor almohada es una conciencia tranquila, de nada sirve tener un buen colchón cuando no tienes sueño, de qué te sirve tener todo cuando tienes una conciencia sucia. Hablamos mucho de conciencia, ¿verdad? Hay muchos que tienen la conciencia manchada, otros lo tienen todavía clara. Hay otros que están luchando porque no pueden ya más salir de una situación porque se sienten culpables. Yo conozco personas que durante 10, 15, 20 años están culpando porque su hijo murió y dicen es mi culpa. Otras personas porque un accidente ocurrió y dicen es mi culpa. Personas que no pueden salir, no pueden superar, no pueden sacar ese sentimiento de culpa. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Hoy vamos a ver eso. ¿Sabes que uno de los grandes poemas de Víctor Hugo allí comenta, más o menos él imaginó cómo sería el día de Caín? Estoy hablando de la historia bíblica de Génesis capítulo 4, después que mató a su hermano Abel. Él solamente imagina a través de una poesía cómo sería. Entonces él comienza narrando la historia. Dice que después que mató a su hermano Abel, él empezó a correr y correr y correr y correr y correr. Y se escondió frente a una montaña y cuando pensó que estaba seguro, cerró los ojos y parece que había un ojo allí visible tratando de acusarle y decirle: tú acabas de asesinar. Y luego empezó a seguir corriendo, lo más lejos que pudo. Parecía que alguien más le perseguía y le decía, tú eres un asesino. Pero cuando volteaba no veía a nadie. Claro, porque era su misma conciencia. Y cuando llegó la noche, llegó a una cueva, trajo pieles, trajo hojas, trajo todo lo que pudo. Y cuando estaba lo más cubierto, aún parecía que había un ojo diciéndole, tú eres un asesino.
Oh, queridos, esta es la realidad de cientos de personas, ¿verdad? Personas que tratan de correr en la vida o para tranquilizar su conciencia culpable y no saben ya dónde esconderse, porque a donde vayan siempre van a tener allí su conciencia manchada por alguna cosa que hiciste. Mira, todos los seres humanos, cuando cometemos algo que sabemos que está mal, ¿correcto? Porque nosotros ya venimos con eso yo lo llamo la huella de Dios. ¿Qué es la huella de Dios? La evidencia de que todos somos creación de Dios, incluso somos creados, hechos por Dios en el vientre de la madre, es que nosotros venimos con conciencia. Y esa es la huella del Creador, que son los patrones de moralidad. Entonces, ¿qué cosa sucede? Cuando tú haces algo malo, hay algo que te alerta, que se enciende, que es como un semáforo que te dice, es hora de parar, es hora de arreglar las cosas, es hora de solucionar. Nadie que comete algo malo, está tranquilo y está todo bien. No. Tiene una conciencia culpable. Ahora, hay muchas personas que incluso van a tener enfermedades físicas simplemente porque tienen una conciencia culpable. No pueden superar ahí el cargo de conciencia. Hay muchos que están en problemas de depresión, en problemas mentales, justamente porque no pueden superar una conciencia intranquila. Personas que no tienen otro recurso, otra salida, finalmente se suicidan porque tienen una conciencia culpable. Entonces, este complejo de culpa es uno de los problemas o uno de los conflictos emocionales más generalizados en nuestro tiempo. Hay muchas personas que no sanarán a menos que primero no sanen su conciencia. Entonces, esto es un asunto delicado. Una conciencia culpable destruye la paz, destruye el sueño, destruye la felicidad. ¿Cuál es el resultado? Personas que tienen complejo de inferioridad, o personas que persiguen el perfeccionismo, o personas que se acusan, o que son muy exigentes con los demás. Personas que intentan salir de esa situación. Mas hoy vamos a definir algunos asuntos importantes, porque hoy yo tengo la medicina y la medicina lo tengo aquí en mi mano y esa medicina está a nuestro alcance. ¿Cómo nosotros poder salir de una situación así? ¿O cómo poder dejar ese sentimiento de culpabilidad después de que nosotros hemos cometido pecados o errores o maldades en la vida? Es posible salir de allí. Ahora, ¿cómo? Antes tenemos que definir algunos asuntos. Primero, ¿qué cosa es conciencia? Me encanta la definición que yo encontré de conciencia y yo la quiero compartir contigo. Préstame atención. Conciencia es lo más íntimo del ser humano y habita como un centinela invisible. ¿Quién es un centinela? Es un mensajero. Es un vigilante. Un vigilante que está dentro de nosotros y que siempre quiere nuestro bien. Más, este guardián de nuestra salud mental, este guardián de nuestra vida, se va a comportar con nosotros de acuerdo a nuestro comportamiento. Por ejemplo, se comporta como un ángel y nos acaricia cada vez que hacemos una obra de bien. Pero también se puede convertir en nuestro enemigo y nos trata con dureza y nos acusa cada vez que nos portamos mal. Entonces, de nosotros depende tener a este guardián como nuestro amigo o como nuestro enemigo. A veces nos atormenta diciendo has hecho algo malo. A eso nosotros lo llamamos conciencia. Ahora, ¿cuál es la misión de la conciencia? La misión de la conciencia es señalarnos el bien y el mal. Es decir, cumple la función de un sensor de filtro de impurezas. Cada vez que tú hiciste algo equivocado, algo malo, allí se prende ese sensor y dice, no, tú estás bien, tú estás mal. Y empiezas a caminar y tú puedes estar en medio de una fiesta, pero estás distraído. Tú puedes llegar a la casa y decir, sí, todo está bien, está todo bonito, pero dentro de ti hay una conciencia culpable. Mira a los niños que mienten, mira a los niños que hicieron algo malo, se esconden. ¿Por qué? Porque su conciencia los lleva a eso. O intentan tapar eso porque su conciencia les dice que están mal, que están equivocados. Entonces, la conciencia, la misión es a veces de acusarnos para poder corregirnos y volver a la verdad. Otras veces, cuando no la escuchamos, levantan su voz, pero es aquello que nos ayuda a diferenciar
lo bueno y lo malo. Gracias a Dios por ello. Por eso yo llamo eso la huella de Dios allí en nuestra vida. Solo que aquí hay algo delicado que quiero decirte. Y es que la condición de muchas conciencias no es buena. Existen conciencias turbias, conciencias que ya no pueden distinguir lo bueno de lo malo, conciencias que ya no prende el semáforo de rojo, de verde o de naranja. ¿Por qué? Porque pierden la línea entre lo bueno y lo malo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nosotros desobedecemos siempre. Por ejemplo, una persona que se acostumbró a la mentira, al robo, una persona que se acostumbró a hacer mal, una persona que se acostumbró a calumniar. Las primeras veces que lo hizo, se sintió mal, tuvo remordimiento. Sin embargo, a medida que iba practicando, empezó a perder la sensibilidad. Querido, y esto es lo más peligroso del pecado. ¿Qué cosa es lo más peligroso? En que en un momento nosotros nos volvemos insensibles. En un momento ya no tenemos conciencia. Por eso hay personas que dicen, este ya perdió la conciencia. Claro, cuando se dice que perdió la conciencia es porque allí tiene una conciencia turbia. A eso la Biblia lo llama conciencia cauterizada, o conciencia llena de costra, o conciencia insensible. Una conciencia que ya no escucha más. Una conciencia que se acostumbró tanto al mal que ya no lo ve malo. Tú ya ves personas hoy día que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llama bueno y está acostumbrado a eso. Ahora, solo el trabajo del Espíritu Santo, mientras el ser humano le permita, hará que nuevamente pueda tener sensibilidad y pueda diferenciar lo bueno y lo malo. Ahora, nuestra conciencia estará cada vez más limpia, podremos distinguir lo bueno y lo malo. Se levantará su voz cuando estamos en lo malo. ¿Sabes cuándo ocurrirá eso? Cuando nosotros tengamos contacto con la Biblia. Por eso la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, su conciencia, su mente? Con guardar su palabra. ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento tengas de la Biblia, tú podrás diferenciar mejor qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Tus decisiones serán más acertadas, tu vida será mejor y tendrás siempre una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Y esto, querido, eso es lo más hermoso que puede experimentar el ser humano. Lamentablemente, muchas conciencias están cauterizadas, como dice Efesios 4, 18 y 19. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a darle gusto, a dar rienda suelta a sus sentidos, a sus gustos y no escuchar más la voz de su conciencia. Y cada vez esa voz se debilita. Primero es fuerte, fuerte y luego se debilita hasta que luego desaparece. Y el ser humano, cuando pierde la sensibilidad, entonces ya no reconoce que está en pecado. Empieza a practicar lo malo y lo malo y lo malo y se vuelve una persona fría, dura, insensible. ¿Por qué? Porque perdió ese sensor. Vamos a orar para que nunca podamos perder ese sensor y que nuestra conciencia pueda estar clara. Ahora, ¿cuál es el resultado de una conciencia que todavía distingue lo malo de lo bueno? Todavía tiene la línea definida entre el error, entre lo que es error y lo que no lo es. ¿Sabes? En la Biblia, eso es lo que llamamos una conciencia culpable o una conciencia atormentada. Así que si tú estás preocupado porque cometiste algo malo, porque eres consciente de que eres algo malo y estás luchando por cambiar,
eres consciente de que heriste, eres consciente de que ofendes a Dios, es porque todavía tienes allí una conciencia sensible. Todavía puedes distinguir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Y la salida está en la palabra de Dios. Mira, en la Biblia yo encuentro muchos textos bíblicos donde me hablan cómo yo puedo tener una conciencia limpia. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18 es un texto extraordinario. Y Dios dice así en su palabra: venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, vuestros errores, vuestras maldades fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, entonces vendrán a ser como blanca lana. Entonces, a una conciencia culpable, después de haber cometido algo malo en la vida, tú puedes ir a Dios y Dios puede cambiar o puede calmar esa conciencia atormentada en una conciencia de paz. El perdón divino es la solución para el sentimiento de culpa. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, ¿sabe lo que dice allí Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Qué extraordinario! 1 Juan 2:9, ¿qué cosa dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ustedes pecan, abogado tenemos. Es decir, la única manera de poder salir de una conciencia atormentada, la única manera de no seguir culpándose o de poder parar con ese martillo que todos los días nos dice tú eres culpable y nos hace sentir miserables y nos hace sentir sin derecho y pensamos que Dios ya no nos ama o que nos hemos ido lejos de Dios. La única manera de salir de esa situación es corriendo a los brazos de Dios, porque el perdón divino es la medicina para una conciencia culpable. Ahora fíjate una cosa, ¿qué sucede cuando los seres humanos no hacen caso a la voz de la conciencia? ¿Sabes que es un proceso perder la sensibilidad en la vida? Y hay consecuencias muy duras para aquel que desobedece aquella voz. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias? Primera consecuencia, cuando tú vives con una conciencia atormentada, es que tú vas a tener dolencias somáticas. ¿Qué significa eso? Vas a tener problemas emocionales que te van a afectar físicamente. Y el primer problema de una conciencia intranquila son dolores de cabeza o es fatiga. Luego vas a tener la sensación de depresión. ¿Qué significa eso? Vas a perder el apetito, vas a querer encerrarte, no quieres salir, no quieres conversar con nadie. Esa sensación de que has perdido algo. Y allí tu conciencia está martillando cada momento. Y tú dices, ya, quiero ser libre. Claro, pero la solución está cerca de ti. Pide perdón a quien ofendiste, pide perdón a Dios y se solucionó todo. Sin embargo, cuando tú tratas de encubrir, de justificar tu pecado, entonces eso es peligroso porque en un momento puede ser que pierdas incluso la sensibilidad. Y eso sí es peligroso. ¿Y cuál es la tercera consecuencia? Mira, la tercera consecuencia ya tiene que ver con la censura personal. ¿Qué significa la censura personal? Significa que la persona llega a enfermarse mentalmente. ¿Cómo así? A donde vaya, piensa que todo lo acusan. ¿Dónde vaya? Allí alguien le mira, dice, ya está pensando, o ya me está acusando, ya me está condenando. Entonces, ¿qué cosa hace la persona? La persona empieza a criticar a otros para sentirse bien, empieza a mirar los errores de los demás. Entonces, si tú eres un ladrón, dices, bueno, pero el otro es más ladrón que yo. Y empiezas a justificar tu falta. Empiezas a criticar a los demás. A mí me preocupa mucho cuando hay personas que critican de todo. Porque la crítica es una de las razones para tranquilizar una conciencia culpable o una de las salidas que tiene el ser humano. En lugar de buscar el perdón de Dios, empieza a criticar a los demás para aliviar allí tu sufrimiento, para aliviar tu conciencia culpable. Empiezas incluso a tener una actitud hostil. Eres insoportable. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que el ser humano, ¿qué cosa hace? Trata de tranquilizar su conciencia haciendo obras de bien. Tú ya encontraste muchas personas que hacen tantas obras de bien. ¿Por qué? Porque quieren tranquilizar su conciencia. Y en lugar de correr a Jesús, en lugar de pedir paz, perdón a Dios,
empiezan a colocar dinero, empiezan a colocar esto, lo otro. ¿Por qué? Porque quieren tranquilizar